Y lo que está pasando en Ecuador es terrorífico, terrorífico, terrorífico. Y yo me pregunto cuál será la salida. ¿Cuál será la salida a futuro? ¿Cuál será la salida de todo lo que estamos viviendo en el país? Y hoy me hacía la pregunta María Laura, ¿cuál es el tema de la esperanza, no? Yo no sé si ustedes tienen esperanza. Yo sí tengo esperanza. A veces se me va, pero yo sí tengo esperanza. Resulta que hay rankings, ¿no? Rankings de Informal Economy. Le preguntaba a ChatGPT quién es Informal Economy. Bueno, pues precisamente es un perfil que está destacado por compartir datos, índices y reflexiones sobre la economía informal y su impacto en el crecimiento inclusivo. Hacen estudios, etcétera, e involucran ciertos datos para hacer un ranking de diferentes situaciones, ¿no? En este caso, lo que ustedes están viendo en pantalla es justamente el ranking de los países los peores países para la clase trabajadora. De eso se trata. Los peores países para la clase trabajadora. Ojo, para los trabajadores. Estos son los peores países y Ecuador ocupa el tercer lugar. Ecuador ocupa el tercer lugar de los peores países para la clase trabajadora. ¿Y cómo no va a ocupar el tercer lugar? Si Ecuador, 3 de cada 10, y bueno, hay que actualizar, pero 3 de cada 10 ciudadanos ecuatorianos tienen un empleo adecuado, que no garantiza un empleo adecuado, no te está garantizando un buen sueldo, no te está garantizando una seguridad social, no te está garantizando que tengas otro tipo de oportunidades. El empleo adecuado es que básicamente tú cobras el salario básico y se acabó. Lo demás, olvídate un poquito, ¿no? Entonces, hay una desigualdad extrema en el país. 7 de cada 10 no tienen empleo. Y muchísimos están en situación precaria, viviendo con menos de $18 al mes. Familias que tienen 1, 2, 3, 4, 5 hijos, familias numerosas que no tienen para sobrevivir. Y Ecuador tiene como premio ser uno de los peores países para la clase trabajadora. Ahí lo tiene. Bangladesh y Bielorrusia, y de ahí viene Ecuador, Egipto, en fin, Nigeria está por debajo. Ecuador ocupa el tercer lugar como peor país para la clase trabajadora. Y sin embargo, en la Asamblea Nacional te están diciendo que están haciendo todo porque es un mejor país, porque es una mejor asamblea. Y no es así. Porque no le están dando empleo a los adultos mayores, no le están dando empleo a los jóvenes, no le están dando empleos a nadie. Absolutamente a nadie, porque no hay garantías. Y yo pregunto, la empresa privada, que también es de las que da empleo, ¿cómo te garantiza contratarte cuando la economía está tan mal que probablemente tu empresa vaya a quebrar de aquí a unos meses? ¿Cómo la empresa privada te va a contratar a ti cuando no tiene garantías de que el gobierno pueda gestionar seguridad, de economía e inversión? Entonces no te puedo contratar. En lo público, claro, ¿cómo te voy a contratar? Si tienes un gobierno que te está hablando desde el neoliberalismo y del Estado obeso, y no te va a contratar, porque lo que más quiere es desmantelar el Estado. Eso es orden del Fondo Monetario Internacional. ¿Cómo vas a trabajar cuando pones tu negocio y al día siguiente tienes que pagar $30 diarios a un grupo de delincuencia organizada? No, mejor cierro. ¿Cómo vas a trabajar cuando antes decían que Ecuador era un país de emprendimiento y de emprendedores, cuando no tienes ni garantías, ni créditos, ni bajas tasas de interés? ¿Cómo vas a trabajar cuando no tienes acceso a la universidad para estudiar en algo en lo que tú después quieres trabajar? Porque además el gobierno te quitó la posibilidad de tener crédito, de pagar, digamos, en cómodas cuotas, de no pagar tan altos intereses. Entonces, cuando te digan que la culpa es de allá hace 8 años, tú menciónale todas estas cosas. Tú menciónales estas cosas y lo único que vas a recibir como respuesta, eres zurdo, eres correísta. Cuando tú recibas esta respuesta, tú date por satisfecho. Es mi recomendación del día de hoy. Date por satisfecho, ya tú ganaste. Porque no tienen otra forma de decir que están en la lona, que están en el piso, pero quieren estar ahí porque no quieren votar por la izquierda, que eso, que insultarte. Y ahí tienes una de las estadísticas, no es la única. Tenemos
homicidios por cada 100.000 habitantes y Ecuador está en el segundo puesto, por debajo de Jamaica y ganándole a Sudáfrica y Haití. Haití, hace unos meses Haití estaba en primer lugar y Ecuador en el segundo. Haití tiene 41,2 por cada 100.000 habitantes. Sudáfrica tiene 43,7. Ecuador tiene 45,7 y Jamaica 49,3. Vamos a ver un momentito. De ahí viene Honduras, Dominica, Belice, Colombia, México con 24, Brasil, Guyana, Costa Rica. Deme un segundito. Solo un segundito porque esta lista es más larga. Esta lista es más larga y ustedes saben cuál es mi punto, ¿verdad? Ustedes saben cuál es mi punto de todo esto. Buscar a países muy importantes para la narrativa del neoliberalismo. Buscar a países muy, pero muy importantes para la narrativa del gobierno. Ecuador en segundo lugar, y voy a ir contando por acá, porque sí creo que hay que ponerlo todo. Es más, voy a compartir también la pantalla. Voy a quitar un momentito y voy a compartir la pantalla. Como es largo el listado, ustedes probablemente no lo vayan a poder ver, pero ahí está, voy a compartir y ya se está convirtiendo en pantalla en este momento. Y ahí lo tienen. Ahí tienen el listado de los países. Ahí está. Jamaica, Ecuador en segundo lugar, ¿no? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Colombia, 10 México, 11 Guatemala, 12 Brasil, 12, 13, 14 Costa Rica, 15, 16 Puerto Rico, Venezuela en el 17, achamo, 12,6 por cada 100.000 habitantes. Ok. ¿Qué número estaba diciendo? 16. Panamá 17, Nicaragua 18, Uruguay 19, 20, 21, 22 Perú, El Salvador 23, 24, 25 Paraguay, estoy hablando de Latinoamérica, 25, 26, 27, Chile 28 con 6,3, 28, 29, 30, 31, 32, 33, Cuba 34, Bolivia 35. O sea que tú me estás diciendo, ahí está, lo vieron todos, ¿verdad? Ustedes vieron todo, ¿no? Lo que yo les estoy poniendo. Tú me estás diciendo que en el puesto 17 está Venezuela, que en el puesto 35 está Cuba, pero no queríamos que fuéramos como Venezuela y Cuba. No, teníamos que ser como Estados Unidos, teníamos que ser como los grandes países del mundo. Y somos los tan grandes países del mundo que Ecuador está en el segundo lugar en el ranking mundial de homicidios por cada 100.000 habitantes, después de Jamaica, con 45,7 homicidios por cada 100.000 habitantes, en un gobierno que te prometió bajar este índice. En un gobierno que te prometió que no habría homicidios ni asesinatos. En un gobierno que desde que llegó al día siguiente te estaba diciendo, es que hemos bajado ya los homicidios por cada 100.000 habitantes. Y cuando le decíamos que era mentira, el gobierno lo que hace es deportarte. Pues ese gobierno que te prometió seguridad tiene a el país de Ecuador en el segundo más violento del mundo. No estoy hablando de América Latina, estoy hablando del mundo. Le ganamos a Haití. Le ganamos a Haití. Entonces entiendo que tú tengas tus preferencias políticas, entiendo que tú tengas tu ideología política, pero por una vez en la vida les puedo pedir que piensen en los ciudadanos. Porque no es que se están matando entre ellos, porque en estos 45,7 sí hay grupos de delincuencia organizada disputándose territorios y matándose entre ellos. Pero los demás, ¿quiénes son? Los niños. Los demás, ¿quiénes son? Las mujeres víctimas de femicidio y además que estaban en lugares que no tenían que estar. Son hombres también víctimas de todos estos homicidios, porque los disparos es a diestra y siniestra. Esto parece una película del oeste, Ecuador. Mira, yo te voy a disparar y no pasa absolutamente nada. Entonces no es como dice Alegría Crespo, no es como dice De la Gasca, no es como dice Reinberg, no es como dice ninguno de los de este gobierno, que se matan entre ellos. Están matando a los ecuatorianos. Y no debería esta idea de se matan entre ellos, porque es una idea totalmente fascista, es una idea de ultraderecha, fascista, escúchenme lo que les estoy diciendo, fascista, de decir que se matan entre ellos cuando no es así, cuando es el gobierno el que tiene que garantizar la seguridad del país. Y el 15% de IVA
va a ser precisamente para pagarle $1.000.000 a quien encuentre a uno que se le fugó al gobierno de Daniel Noboa. El dinero que tú estás pagando en el 15% de IVA, que todo está encarecido, que todo está tremendamente encarecido, incluso hasta el café, el arroz, el aceite. Yo no estoy en Ecuador, pero tengo gente que vive allá. Todo está encarecido. Ese 15% que te dijeron que era para la seguridad, que no te está dando seguridad porque, spoiler alert, somos el segundo país más violento del mundo, lo están utilizando, damitas y caballeros, para esto. Ecuatorianos, hoy nos dirigimos al país con un mensaje firme y claro. El gobierno nacional ofrece una recompensa de $1.000.000 a quien entregue información verificada que permita la ubicación y captura de alias Fede, uno de los criminales más buscados y peligrosos del Ecuador. Este sujeto lidera estructuras delictivas que han sembrado muerte y terror, y eso se acabó. El Estado lo busca y lo va a encontrar. Vamos a desarticular completamente su red criminal y responderemos con toda la fuerza de la ley. Convocamos a la ciudadanía a colaborar. Toda información suministrada será tratada con absoluta reserva. Nadie está por encima del país ni de la ley. Nadie puede desafiar el Estado y pretender quedar impune. Además, el gobierno reconocerá con la misma recompensa de $1.000.000 a los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas que logren capturar o dar de baja a Rolando Federico Gómez Quinde, alias Fede, al tratarse de un objetivo militar en el marco del cumplimiento de su deber. A los delincuentes les decimos, se les acabó el tiempo, no hay escondite, no hay refugio, no hay tregua. El Ecuador no se rinde, el Estado está de pie y responde. El Estado está de pie, dice el Nuevo Ecuador. De pie de farra, de pie cuando tiene que subirse al avión para irse por allá a farrear a España y a Italia, un presidente de pie con ustedes que están grabando este video. Ecuador no está de pie, Ecuador está de rodillas ante la delincuencia. Pero a mí me da mucha risa y de verdad una genuina risa el hecho de que vengan estos dos impresentables con una música de Rambo y y una música maravillosa a decirnos a nosotros y a decirle a la delincuencia, asústense porque nosotros estamos de pie y lo vamos a lograr. En primer lugar, ¿cómo es que se les escapó Fede? ¿Cómo es que se les escapó Fito? ¿Cómo es que se les ha escapado los grandes capos de la droga en Ecuador? Ustedes no están de pie. Discúlpenme lo que tengo que decirles. Ustedes son unos miserables que no están de pie y que tienen al Ecuador arrodillado. Y ustedes son los responsables de que Fede, Fito, Federico y cualquiera se fugue de la cárcel. Porque ustedes nos tienen hace más de un año con los militares en las cárceles, violando a mujeres, torturando a hombres que probablemente no tengan acceso a la justicia y que sean inocentes y que estén ahí. O tal vez no son inocentes y están ahí sin tener acceso a la justicia, pero ahí están los militares con denuncias de violación a mujeres y hombres, con denuncias de tortura a mujeres y hombres. Y ustedes nos tienen cobrando el 15% del IVA con los militares tanto en las calles como en las cárceles y se les escapa uno de los capos. Ay, el pobre Fede, pero si Fito el año pasado estaba en un 45% de ser encontrado, ¿qué? ¿Empezamos a sumar los porcentajes? Vamos, Fede está en un 5%. Ahora bien, señores, este $1.000.000 no sale del bolsillito de la familia Noboa que debe más de $90 millones al SRI. No, porque digamos que bueno, la familia Noboa dice, bueno, yo le debo $96 millones al SRI, voy a tomar uno de esos y voy a recompensar a quien lo encuentre. No, esto sale de tu dinero, señor y señora ecuatoriana, esto sale de tu dinero, esto sale de tu porcentaje de IVA, esto sale de tus impuestos, los que ustedes sí pagan impuestos. Ustedes sí pagan impuestos, sale de tus impuestos. Y yo me pregunto, ¿en serio? Pero no es $1 millón, es $1 millón adicionales para las Fuerzas Armadas y la policía. Quiere decir que además de que las Fuerzas Armadas y la policía tienen que hacer su trabajo, le estamos pagando $1 millón porque no hizo su trabajo. ¿Me hago entender?
O sea, ellos nos tienen que proteger, pero ahora el ecuatoriano tiene que darle $1 millón a la policía o a las Fuerzas Armadas que capture o dé de baja a alias Fede. Pero si son ellos los que permitieron que saliera alias Fede por la puerta, como Pedro por su casa, como Fede por su casa. Fede por su casa. Y esto lo sabía el gobierno desde hace rato. Esto lo sabía el gobierno desde hace rato, señores. Y te están diciendo que tú, ecuatoriano, vas a pagar $2 milloncitos, tanto para el que encuentre a Fede o que tenga información o para el que lo capture o le dé de baja. ¿Por qué? Y perdónenme la expresión, no me quiero exaltar. ¿Por qué carajo tienen que pagar los ecuatorianos la ineptitud del gobierno? ¿Por qué carajo tenemos que pagar con nuestros impuestos la ineptitud de Daniel Noboa, de Reinberg, del otro, de este señor Lofredo? ¿Por qué? ¿Por qué el Ecuador tiene que seguir recibiendo migajas del Estado, pero dándole a ellos millones y millones de dólares para que sigan en sus farras, para que sigan permitiendo que capos de los grupos de delincuencia organizada se fuguen de la cárcel y que vivan re bien en las cárceles? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que seguir pagando con nuestro dinero los bonos que se le da a la Policía Nacional y a los militares cuando no nos están protegiendo? ¿Por qué tenemos que seguir dándole dinero a los militares cuando hay grupos armados de otros países dentro de territorio matando a los propios militares y ellos no tienen ni la capacidad para sostener y defender la soberanía? ¿Por qué? Esto no lo pagan las grandes empresas que con la ley de seguridad, la ley de solidaridad, van a tener una reducción de sus impuestos porque van a donar a la policía. Esto no lo pagan las grandes empresas. Esto no lo paga la oligarquía. Esto lo paga la clase media y la clase baja. Por favor, entiendan. Siempre, siempre le hacen lo mismo a la clase baja y a la clase media porque es incluso la que le da el voto después. ¿Por qué tenemos que seguir pagando la ineptitud del gobierno? ¿Por qué tenemos que hacerlo? Díganme ustedes, yo no sé por qué. Me molesta mucho saber que hay gente que se está comiendo el cuentecito de que, ay, mira, están dando una recompensa. Pero si Fito, ¿cuánto tiempo? Fito se le fugó en el gobierno de Daniel Noboa. Entrando Daniel Noboa se fugó Fito. Sabía que eso iba a pasar. Sabía que iba a estar, pero re bien, debe estar bañándose en una piscina ahora. Y ahora Fede, y mañana ¿quiénes van a ser? Entonces viene el gobierno, viene Daniel Noboa a hacerse el valiente a decir, no, vamos a permitir esto de acá, porque nosotros, y ahora, ¿nosotros qué, papá? Si dejaste fugar a los capos, y tú lo sabes, esto no es una cosa fortuita de como que, ay, de repente, porque por ejemplo el gobierno de Rafael Correa lo que se hacía era detener precisamente a los capos, ¿no? Pero no, ahora la política es dejarlos libres. Dejarlos libres. ¿Cuál es el convenio entonces? ¿Cuál es la coordinación? Porque no me van a decir las Inostrosas y los Benedettis y los demás que esto es por algo. Porque mira, se reduce la violencia en Ecuador. No se reduce la violencia en Ecuador. Se escapan los GDO, se escapan los líderes de los GDO, se escapan toditos a vista y paciencia del gobierno y aparentemente con complicidad de ellos. Nos cobran el 15% de IVA para todas estas parafernalias donde le están pagando a gente para ver si encuentran a Fede. ¿Qué? ¿Qué clase de show creen que nos estamos comiendo? No, señores, no. Con el dinero de los impuestos lo que tenemos que financiar son los servicios públicos. Que usted vaya a sacar una cédula y no tenga que hacer una cola de 3 horas para sacar una cédula, cuando antes la tenías en 30 minutos. Se supone que los impuestos es para pagar estos servicios públicos con tal de que haya financiamiento en los hospitales. Con tal de que los hospitales estén bien, que haya médicos en los hospitales para atender a camarógrafos que sufren derrames cerebrales y que por un fin de semana el médico ni siquiera estaba. Mira, los servicios públicos son también para atender la seguridad social, para atender la educación, no para que ustedes estén haciendo este show. No es para que ustedes estén haciendo ese show. Mientras tanto, y vuelvo y lo pongo, somos el segundo país más violento del mundo, con más muertes violentas del mundo. Y mientras tanto, ¿saben cuál es la política del gobierno además de estos shows? ¿Saben cuál es? ¡Tarán! Ahí la tiene. Ecuador analiza más proyectos carcelarios. Mientras se van fugando los capos de los grupos de delincuencia organizada, está Ecuador
haciendo más proyectos carcelarios. Más proyectos carcelarios. Bravo. No escuelas. No. La noticia no es que va a ser escuelas en grupos, en sectores rurales. No. Por favor, vamos a hablar claro. No. Que va a ser más hospitales o que va a darle garantías a los médicos para que estén atendiendo o respetar sus derechos o hacer convenios para que haya medicina. No. El gobierno va a analizar más proyectos carcelarios y esa es la política social del gobierno. Más proyectos carcelarios. ¿Para qué? Para que se te fuguen los delincuentes. Es que la verdad es que Dios mío, es que yo quiero ser como mis otros colegas que se ríen de cosas. Yo no puedo reírme de estas cosas. Yo tengo que hablar las cosas como son. Nos deprimen, sí, pero hay que decirlo, porque mientras callamos, se siguen saliendo con las suyas. Y resulta que lo que ustedes están viendo en pantalla es que el ministro del Interior, John Rainbow, el que acaba de salir ahora, que parecen dos mopeds, diciendo que van a dar millones de dólares, va a visitar El Salvador junto al ministro de Defensa, Lofredo, porque se pasan de viaje en viaje sin hacer nada, para conocer las políticas de seguridad de las cárceles del país. O sea, de El Salvador no están viendo otras cosas, están viendo que El Salvador, además, o sea, un país en donde Bukele ha violado los derechos humanos, donde hay presos, donde hay desaparecidos, donde hay gente inocente en las cárceles. ¿Qué es lo que va a hacer el gobierno de Daniel Noboa? No va a ir a otros países para ver cómo es el sistema educativo e imitarlo. No va a otros países para ver cómo es el sistema de salud. No viene a México, claro, no puede venir, ¿quién le va a dejar entrar? No viene a México para ver cómo es el sistema de transporte, cómo es el sistema de por ejemplo, educación pública. ¿Ustedes sabían que en México le pagan a los padres de familia porque los niños estudien? O sea, si tú tienes un niño, le pagan unos 2,000 pesos, que son como unos $100 mensualmente para algunos gastos. ¿Ustedes sabían eso? Yo me enteré hace poco. ¿Ustedes sabían eso de un sistema educativo que te pague por estudiar? Las universidades de acá te pagan para estudiar, te pagan, literal. Tú quieres hacer una maestría, un doctorado y te pagan entre 800 o $1,000 para que tú estudies. ¿Ustedes saben lo que es eso? ¿Ustedes tienen idea de lo que es eso? No, el gobierno de Ecuador, de Daniel Noboa, el gobierno ilegítimo de Daniel Noboa, no va a otros países a analizar cómo puede prosperar el Ecuador para imitar las cosas buenas de lo público. El gobierno del Ecuador está yendo a un país extremadamente violento por sus políticas carcelarias para ver cómo hace más cárceles. Porque esa es la prioridad del gobierno. ¿Cómo hace más cárceles? La primera cárcel dice estará lista en 2 meses. Por ahí, ¿no? La cárcel del encuentro, porque les encanta, ¿no? Por Guillermo Lazo. Vamos a poner la cárcel del encuentro. Y a todo el mundo, bravo. Qué lindo mi presi por la cárcel del encuentro. Entonces, ¿qué? Más cárceles. Pero si se te fuga la gente, mijo. Si se te fugan las personas, se te fugan los delincuentes, se te fuga... Y no cualquiera que te robó un celular. No. Se te fugan los capos. Y después salen ustedes a hacer un showcito. Hacer un show. Esas son las políticas y yo me quedo tremendamente sorprendida porque a la par de esto, mientras él quiere hacer cárceles, aquí tiene otro ranking, ya que estamos en tema de ranking, el sistema de justicia, que evalúa los sistemas de justicia de varios países. Y lo dice en inglés, lo estoy tratando de traducir. Un sistema de justicia efectivo es un sistema que tiene, o sea, donde opera la ley, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y dónde está Ecuador? Espérense un momentito, que yo lo vi por acá. Mira, Colombia está en el 114. El sistema, Ecuador en el 118 de 142 países. Ecuador tiene uno de los peores sistemas, está en la línea roja de los peores sistemas de justicia. Ecuador está en el puesto 118. Debajo de Ecuador está Guatemala en el 126, México en el 134, Haití en el 136, El Salvador en el 140, Bolivia y Venezuela en el 142, respectivamente.
Tenemos los peores sistemas de justicia. Claro, México hizo una reestructuración y unas reformas para mejorar el sistema de justicia y ver cómo se elegían también a los magistrados. Cosas que aportan muchísimo para que tal vez el próximo año, o en 2 años, o en 5 años, no esté en el rojo. Pero Ecuador, ¿qué está haciendo? Nada, perseguir. Ecuador lo que está haciendo es perseguir. Ecuador lo que está haciendo es perseguir a cualquiera que demuestre algún tipo de alevosía, algún tipo de crítica al gobierno de Daniel Noboa. Claro, somos el peor sistema de justicia. Y ojo, no estoy hablando nada más de lo de Correa, de lo de Jorge Glass, porque esto es un nivel bastante político y amplio. Estoy hablando de peores sistemas de justicia porque las mujeres no tienen garantías de sobrevivir en este sistema de justicia. Porque los niños y las niñas no tienen ninguna garantía de que haya justicia para ellos cuando son violados y cuando son abusados. Porque los hombres no tienen ningún tipo de garantía de justicia cuando tienen algún problema. Porque lo único que tienen que hacer es pagarle a los fiscales y pagarle a los jueces. Porque el gobierno, desde hace 8 años, de Lenín Moreno y con el Trujillato, que yo siempre miro para abajo, digo, bueno, ojalá esté descansando en paz allá abajo. Desde el Trujillato se destrozó el sistema de justicia desde el primer momento en que pusieron a una fiscal como Diana Salazar ahí a la cabeza, una señora incompetente que no tiene la menor idea de lo que significa justicia y que estuvo ahí puesta por los gobiernos de turno para beneficiar a las mafias, para beneficiar a estos gobiernos que permitieron que mafias tuvieran empresas y lavaran dinero en Ecuador y que no permiten que usted, ciudadano de a pie, tenga justicia. Ahí está. Bravo. Bravo, Ecuador es ganador, señores. El que me diga lo contrario está muy equivocado. Ecuador, país ganador. ¿En qué? En violencia, en injusticia, en pobreza, en desempleo, en falta de salud, en falta de educación. Somos de los peores países ahora de Latinoamérica. Somos de los peores países en Latinoamérica. Y ahí está el presidente sin pisar un pie en Ecuador, viendo cómo puede hacer conexiones bilaterales con otros países. No nos engañen más. No nos engañes más. Los únicos que están sosteniendo al país ahora, ¿saben quiénes son? Los propios ecuatorianos. Los que todavía se quedan ahí con ánimo de por lo menos sobrevivir en el país. Los que todavía se quedan y dicen, bueno, voy a poner mi negocio para ver si no me matan mañana porque no pagué los $30. Esos son los que sostienen. Los que sostienen son los que todavía se ponen a vender empanadas en su casa para ver cómo sobrevive su familia. Los que sostienen son los que le dicen a sus hijos, ve a estudiar y yo te pago todos mis ahorros para que tú veas a estudiar. Los que sostienen son los que incluso se van de Ecuador y a través del dinero que envían pueden sostener la economía ecuatoriana. Una economía endeudada, con una deuda externa por los cielos, con una deuda al FMI y con una economía en recesión, más allá de lo que te diga Nostroza, de que estamos muy bien y que hemos crecido 3 puntos. No, mentira. Con una economía en recesión. La gente que todavía sostiene el pan no es el gobierno. No es el gobierno, no son los ministros, son los propios ecuatorianos que todavía creen que merecen luchar y todavía tienen esperanza para seguir luchando. Y por eso estamos aquí.